Bienvenidos a otra edición de Homenajes. 20 años después de que en París se hiciera el estreno absoluto de ese raro espectáculo que después conocemos como cine, comenzó un esfuerzo de nacimiento en el cine colombiano. En efecto, en junio de 1915, otros hermanos, los Di Domenico, estrenaron lo que podría llamarse el primer documental o noticiero en Colombia, en el Salón Olimpia, sobre el Corpus Christi en Bogotá. A partir de esa época, y hasta hace muy poco tiempo, el cine colombiano vivió suspendido en una especie de limbo en el que nunca acababa de nacer, pero tampoco acababa de morir. En la época de los años 60, algunos directores que estudiaron en el extranjero, entre los cuales me incluyo, intentaron hacer cine sin el respaldo del gobierno. Después, cuando nació Focine, algunos logramos hacer algunas películas, una o dos películas. Al terminar Focine, vino un naufragio general. Pero ya en los años 1960, una muchacha de rostro dulce y carácter indomable llegó de París después de estudiar con Jean Rouch para hacer un cine completamente distinto y que nunca interrumpió desde ese momento hasta hoy. Esa cineasta particular es Marta Rodríguez, nuestra más destacada documentalista, nuestra invitada de esta noche. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Para ahondar un poquito en el conocimiento básico de Marta, veamos esta pequeña biografía de su extensa y fructífera vida. En la foto, padre, madre y los 4 hermanos mayores de Marta. Ella, la quinta hija de Juvenal Rodríguez y Conchita Otero, nace en Bogotá el 1 de diciembre de 1933, pero inmediatamente es llevada a las afueras del pueblo sabanero de Subachoque. El padre ha muerto cuando la madre tiene 6 meses de espera de Marta. La próspera empresa cafetera de don Juvenal y sus propiedades han sido usurpadas, y doña Conchita y sus 5 hijos, Guillermo, Mariela, Conchita, Lucía y Marta, viven en la pobreza en lo único que les queda, una finca rodeada de casas de recreo de familias pudientes e indiferentes. En el espléndido paisaje de la sabana occidental, cerca de las estribaciones de la cordillera, la familia rumia la quiebra, hasta que la decisión de la madre conquista el regreso a Bogotá. La niña vive en Chapinero, como siempre en Bogotá, y estudia en el Colegio de María Auxiliadora, en pleno centro de la capital. Allí corona el bachillerato a los 17 años. Su rostro dulce esconde un gran potencial de rebeldía y un afán de saber. Impulsada por la audacia materna, la familia viaja en 1953 a Madrid, donde ya estudia medicina el hermano mayor. Marta estudia sociología, pero no soporta la dictadura franquista. En 1957 viaja a París sola, pobre e independiente. A cambio de enseñar español a las monjas francesas que laboran en la vieja cárcel de mujeres de La Roquette, obtiene un cuarto frente a la prisión. Estudia en la Sorbona francés y civilización francesa. Conoce al abate Pierre y a sus traperos de Maús. Hace suya la teología de la liberación. Se une a los curas obreros y participa en la recepción y ubicación de los emigrantes españoles que llegan por miles escapando de la miseria. Vuelve en 1958. Estudia sociología en la Universidad Nacional. Con su profesor Camilo Torres, aprende y practica el amor eficaz. Con él conoce barrios míseros como Tunjuelito. Descubre el horror de los chiricales y decide denunciarlo. Encuentra la herramienta, el cine. Hago cine gracias a Camilo, dirá siempre. Elude un matrimonio en Suiza y va a París. Estudia con Jean Rouch. Aprende de él de una manera revolucionaria, humana y profunda de cine etnográfico. Rouch será siempre su maestro, su guía, su inspiración.
En 1965 retorna al país. En los cineclubes conoce a Jorge Silva y, en una alianza que solo disolverá la muerte, realiza con él, durante 6 años, La decisión tomada en Tunjuelito. Chiricales, su primer documental y su primera obra maestra. En ella pone en práctica, pero con su marca personal, las enseñanzas de Rush. El cine y el amor sellan la unión de Marta y Jorge. Él aporta una fotografía excepcional, ella su talento creador y su rigor científico. Siempre al lado de los excluidos, recorren el país durante los siguientes 22 años. Realizan un cine de gran profundidad, de testimonio y de denuncia, con total identificación y compenetración con las personas y comunidades que constituyen sus temas y que participan decisivamente desde la concepción hasta la forma final de sus documentales. Es la observación participante y también la antropología compartida. Pero un luto inesperado rompe el matrimonio en la vida y en el cine. Jorge muere a los 46 años. Todo el futuro cine de Marta estará dedicado a él. Una voluntad indestructible, una lúcida conciencia de la tarea por realizar, mas el concurso de su hijo Lucas y de su discípulo Fernando Restrepo permiten a Marta continuar siempre desde la óptica de una izquierda humanista. Todos los humillados y ofendidos siguen siendo sus temas. Marta Rodríguez. Su valiente cine será testimonio de una sociedad injusta y alimentará hoy y mañana la conciencia rebelde de los desposeídos. Querida Marta, sabemos que tú naciste en Bogotá, pero que inmediatamente después de nacer te viste obligada, o mejor dicho, se vieron obligados, tu madre, porque tu padre había muerto en el 6º mes de tu embarazo, se vieron obligadas a ir a vivir a un pueblo de la Sabana, a Subachoque. Sí, señor. Cuéntanos un poquito de esa infancia, cómo transcurrió, cómo fue. Como te digo, mi padre era un sanquileño, tenía una empresa cafetera, la Bodega San Gil, y tenía una próspera, pues, como te digo, economía muy buena y todo. Va a San Gil a unas vacaciones con mi madre y muere así en una semana, tuvo un problema de riñones a los 33 años, entonces mi madre queda con 4 hijos y me está esperando a mí. Y un hermano de mi papá se queda con la empresa cafetera y los destierran a Subachoque. Destierro, porque fue un destierro. Supongo que allí contribuyó esta manera de vivir a forjar ese carácter tuyo. Sí, sobre todo que siempre tuve un gran sentido de la observación y yo miraba, por ejemplo, ese campesino pobre de minifundio al lado de los señores aristócratas que tenían fincas y venían de Inglaterra con sus vestidos, salían a caballo. Y yo era parte de esa población pobre, campesina, y me sirvió mucho. Después regresaste a Bogotá, ¿cómo fue de ahí en adelante tu vida? Compró una casona en Chapinero, esas casonas inmensas, y nos vinimos a estudiar aquí a Bogotá y entré al pedagógico, me acuerdo. Acabé el bachillerato, sigo bachillerato mucho con las monjas de María Auxiliadora. Y felizmente mi hermano se fue a estudiar medicina a España, entonces mi madre vendió la finquita y nos fuimos a España y estuve allá 5 años. Una decisión bastante audaz para la época, la de pues tu madre. Sí, porque como era el único varón, mi hermano, mi mamá se fue para allá y fue a la liberación porque allá logré estudiar. Yo entré como asistente porque mis conocimientos de bachillerato eran mínimos, como asistente a la Universidad de Madrid, a clases de arte
clases de música con Joaquín Rodrigo, literatura, y luego como había que tener algo legal, porque había dólares de estudiante, me matriculé en el Instituto León 13, donde cursé sociología hasta que lo terminé, 4 años. Luego arranqué para París porque ya el franquismo me tenía ahogada, y llegué a París y encontré los sacerdotes obreros que me dieron una habitación en la casa de mujeres de París, en la Roquette, y ahí conocí la teología de la liberación, y yo recibí a obreros en la Gare d'Austerlitz. Teníamos un centro de acogida que venían a trabajar en las minas de carbón, y quien lo recibía, Camilo Torres, y ahí empezó mi contacto con Camilo. ¿Cómo fue posible que te interesaras, habiendo vivido esta vida campesina y después en un colegio como María Auxiliadora, que te interesaras por el arte, por la sociología? ¿De dónde surge esa inquietud? Porque tuve una vocación siempre por las artes. Yo quería estudiar filosofía, pero con mis diplomas era imposible, y me orienté hacia la sociología, y luego en París ya pues me encontré con el cine. Tú vivías, no en la prisión, no eras una presa, pero vivías cerca de la prisión. No, me dieron una habitación a cambio de que yo enseñara español a las monjas, porque las vocaciones estaban acabando. Entonces era que ellas aprendieran español para pues conseguir como voluntarios que quisieran la vida religiosa, ¿no es cierto? Y entonces se empezó a formar en ti, o no sé si ya desde el momento del franquismo, una vocación hacia la gente pobre, hacia lo que Dostoyevski podría llamar los humillados y ofendidos de la tierra. Sí, correctamente. Y ese encuentro con los curas obreros fue muy importante, porque eran curas que rechazaban el franquismo, que estaban allá en Francia atendiendo a la gente que salía por la pobreza que había en España, y llegaban a la Gare d'Austerlitz con el colchón, con el botijo, con 5 muchachitos, y no sabían para dónde iban. Entonces nosotros les ayudamos a coger el tren, los informábamos, y así empecé a conocer esa España que yo no había conocido. Luego cogí un barco, esos barcos inmensos italianos, y llegué a Colombia, y lo primero que encontré, llegué el 11 de noviembre a Cartagena. ¿Y quién estaba en el albergue donde me quedé? El padre Gustavo Pérez Ramírez, compañero de Camilo. El destino me tenía trazado. Y Gustavo me dijo: ¿usted estudió sociología? Va a trabajar con nosotros, y ahí conocí a Camilo. Fue en esa época que Camilo y Orlando Falsborda y otros fundaron la Facultad de Sociología. Y en el 59 abre Sociología en la Universidad Nacional, y como yo dije, la sociología que aprendí en España no es nada, ahora sí estudio sociología. Y entré allá, y Camilo su concepción de la sociología era en la práctica. Él era un académico así. Él quería ir a un barrio obrero. Veníamos de la violencia del 48 y estaba lleno de gente que emigró. Entonces nos creó un movimiento universitario de promoción comunal, Uniproc, y voluntario. Yo dije, claro, yo me voy con Camilo. Y entonces arrendamos una casa, y cada uno, según su conocimiento, atendía a la gente. ¿Dónde arrendaron la casa? En Tunjuelito. En Tunjuelito. Y yo soy maestra. Entonces dije, voy a alfabetizar. ¿Y cómo eres maestra? Me gradué con esas monjas de maestra. Ah, caray. Yo soy maestra. Voy a alfabetizar niños. Y me llegaron los niños de mi primera película, Los Chircalces. Niños que venían con sus alpargaticas llenas de barro, maltratados, nunca habían tenido escolaridad, solo cargaban ladrillos. Ahí es cuando digo, me voy a conocer de dónde vienen estos niños, y me encuentro con los niños subiendo por unas rampas así, cargando con una cincha en la cabecita, ladrillos en la espalda. Como mulas. Como mulas. Y ahí es cuando digo, tengo que hacer cine. Porque esas imágenes se me grabaron, eso era de la época medieval, eso era esclavitud. Claro. Y entonces en el 61 me voy a Francia a estudiar cine. Ya con la decisión, la vocación de estudiar cine. Y llego al Museo del Hombre, que era una escuela de áreas de tecnología. Y de pronto veo un letrero, seminario de cine etnográfico. Y aparece otro guía en mi vida, Jan Ruch, que fue un gran amigo, un gran maestro,
me metió en todo lo que era el documental y tenía una visión muy realista, porque había brasileños, cubanos, estaban estos almendros, Ponleduc, Pérez Turrén, los mexicanos, y nos decían, en su país no hay nada, van a aprender todo. Y llegué con las herramientas para hacer chircal. Y entonces yo cuando volví dije, voy a tomar un curso de literatura francesa para perfeccionar el francés en la Alianza. Y ahí estaba don Jorge, porque ahí había un pequeño cineclub, y Jorge era asiduo de ese cineclub. Y allá lo conocí por una película de Joris Ivens, en Encuentra París. Claro. Y yo le dije, ay, miren, vengan. Y apareció don Jorge y me dijo, pero yo ya hice un documental con el negro forero. Habían hecho Los días de papel. Porque Jorge era hijo de una empleada de servicio doméstico, Anita, no tuvo padre, por eso era Jorge Silva. El apellido de su mamá se había creado en el amparo de niños. Jorge tenía solo tercero de primaria, no más. Pero Jorge era una persona reculta, él leía muchísimo y pertenecía a Cineclub Guiones. Y él me dijo, no, yo sí creo en su proyecto, y empezamos a buscar producción, y aparece el señor Gómez Agudelo, que me ha dicho en París, cuando usted vaya a hacer algo, yo le ayudo. Y empezamos con Jorge, él aprendió fotografía con Hernando Oliveros, un señor que tenía un taller de fotografía muy bueno, claro. Y nos prestaba una camarita, y entonces nos íbamos a buscar la familia. Y aparece la familia Castañeda, que era el padre y la madre, en ese momento eran 11 hijos creo, y luego a terminar quedaron como 15 hijos por ahí. Tremendo. Y era la familia indicada porque era el padre, la madre, y los hijos eran mano de obra. Desde los 4 o 5 añitos empezaban a trabajar en el ladrillo y les decían, aprenda el arte de la alfarería. Ellos tenían un imaginario mágico de la religión, liberales por la sangre que hubo en la guerra, conservadores por el manto de la Virgen. Allá funcionaba un chircal, que eran como 2 hornos, y 3 o 4 familias que hacían el ladrillo, y ese arrendatario era el que manejaba. Como el capataz. El capataz. Una gente inhumana, horrible, explotadora, que si no pagaban los echaban, que tenían que votar por la C azul, que era el partido conservador. Estaban, mejor dicho, a dominio de ese tal don Germán se llamaba. Cuando tú empezaste a pensar en Chircales y ya con la experiencia de Rush a sí, pensar en el documental, tú no lo enfrentaste como cualquier otro tal vez documentalista lo habría hecho, que era conocer un poco a la gente, mirar lo que pasaba, filmarlo y tal, sino que tú, siguiendo las concepciones de Rush, te involucraste con esta familia, te volviste parte de esa familia. Yo primero nunca llevé equipos porque primero yo no hago nada hasta que no me conozcan muy bien, que yo tenga cuidado de que no los voy a perjudicar, que haya una comunicación muy buena con las personas, y cuando ya nos conocimos y empezamos lo que me había enseñado Rush, lo que está en la hipótesis del capital de Marx, según la tecnología está la ideología. Entonces empezamos a filmar cómo se hace el ladrillo, cómo se mota el barro, cómo se hacen las gaveras, cómo se hace el cárcamo ese con el caballo, y seguimos toda la tecnología, y yo iba preguntando la religión, la vida sexual, la violencia, porque con esa pobreza había una violencia terrible. El papá era alcohólico, entonces lo llamaban los guarapos, y el hombre llegaba a decirle, los mato con machete, con cuchillo. Esa era la vida de ellos, en un cuarto que era un cuarto de ladrillo, donde se metían 12 personas, y era muy violento la vida de la familia. A mi casa, yo como trabajaba en la embajada de Francia, saqué las cintas para grabar de los programas que llegaban de radio. Yo luego no hacía nada con eso. Y había un Moviscore, como yo aprendí con Rush, me lo llevé para mi casa y yo editaba manualmente. Claro. Y venían los de la familia Castañeda y yo les decía, venía Benjamín, los hermanos, ¿te parece bien que yo edite religión con trabajo? Y empezamos a mostrarlo allá en los barrios del sur sin sonido. Y la gente empezó a distanciarse y a tomar conciencia de cómo los niños
eran víctimas de tanta violencia, ¿no es cierto? Porque es otra cosa tan importante de tu cine, no solamente registras lo que pasa, sino que influyes en la vida de aquellas personas. Porque que yo la estrené, la acabamos 71, y en la Universidad Nacional eso causó un impacto porque era la primera vez que los campesinos hablaban, decían todo, y entonces muchos compañeros míos se fueron a trabajar allá. Sí, porque eso es así, y ellos van detrás del consumo de uno, del pobre, porque ellos van, si uno les ayuda a hacer 5.000 o 10.000 ladrillos, ellos el ligero lo queman, y tienen ahí la ganancia, y nosotros no vamos sino al diario, pero la enfermedad sí nos la vamos cargando nosotros. Y después tú saliste, creo que todos salieron expulsados del Chircal. Nos echaron un día con la familia y nos fuimos por allá a lo que es hoy Ciudad Bolívar. ¿Y ya habías terminado el documental? Se terminó con el éxodo, filmamos el éxodo. Ah, claro, y el éxodo. Y llegamos a una zona muy despoblada, había un barrio México, Meissen, y muchas areneras y donde había mucha fábrica. Y allá la familia se fue y allá acabamos la película. Porque nació Martica, Alfonso, Nelson. Esa señora una producción en serie. Sí, era en serie. Es que yo digo que nuestro Señor socorrerle tantos hijos a un pobre, y como a un rico no le socorre. Y teniendo plata y teniendo modos, nuestro Señor debía de ser justo, socorrerle a un pobre, socorrerle de 5 a 6. Pero yo qué hago ya con 11 familias, y el pago del Alfredo es nada, porque él no hace más sino coger la tienda y tomar. Bueno, y después estrenaste la película, si no me equivoco, una primera versión en un encuentro de documentalistas en Caracas, quizás. No, primero fuimos a Mérida en 68, porque ya existía el movimiento de cine, del nuevo cine latinoamericano, que había tenido lugar en Chile, el primero. Sí. Y fuimos a Mérida con la película en proceso de edición. El negro forero cortaba la cinta así para los diálogos y estaba por un lado el sonido y por otro lado la imagen, y causó un impacto impresionante, porque era como un fotógrafo y una antropóloga y un trabajo de larga duración. Fueron 5 años. 5 años, claro. Y esa película empezó como a darse a conocer. Entonces estaba la alianza de la República Democrática Alemana, la RDA, y había un festival en Leipzig y nos invitaron. Muy famoso. Y era que iban de toda América Latina, chilenos, argentinos, cubanos, y yo pues una película artesanal y todos los premios, la Federación de la Crítica, Paloma de Oro. Es muy raro el caso de que un cineasta o una cineasta haga de su primera película una obra maestra. Sí, es verdad, ¿no? Y esto es cierto, esto te pasó con Chircales. A mí todo el mundo me decía un clásico. Yo ya dije, santísimo, un clásico. ¿No es cierto? Bueno, tú te ganaste todas estas cosas. En algunos casos había dinero en efectivo. Nos dieron 5.000, mira, cuando ganamos la Paloma de Oro, nos dieron 5.000 marcos, pero eran dinero de la Alemania comunista, todo se gastaba ahí. Claro. Entonces había unas cámaras con lentes Gena que eran famosísimas. Sí, Carl Zeiss Jena, sí, claro. Y compramos cámaras, un equipo fotográfico. Después esa película se distribuyó en varios lugares de Europa. Fuimos a Suecia porque allá hay una distribuidora, porque el cine político se volvió muy famoso en Europa en ese momento. Suecia tenía Filmcentrum, Berlín tenía el Arsenal, Ámsterdam tenía, y en cada sitio distribuían y nos daban como el 50%. Y entonces ya compramos una cámara Boles nuestra y una Nagra. De todas maneras pasaste de una Bolex prestada y rota, de un laboratorio prestado, etcétera, de todo eso pasaste a tener tus propios equipos, tu equipo de sonido, pero además sé que hiciste algo muy noble con el dinero y con la familia Castañeda. Ah, sí, llegamos y estaban vendiendo un lote y compramos un lote y se hizo la casa para los Castañeda. ¿Y tu relación con la familia Castañeda? Toda la vida sigo con ellos. ¿Formaron parte de tu familia también? Formaron parte de mi familia. Muy doloroso porque apenas se acabó la película, murió el papá, que estaba alcoholizado, el viejito. Luego mataron a un hermano de Alcira porque se volvió Ciudad Bolívar, y eso se volvió que llegó gente y mataron a Luis Alfredo. Benjamín murió de cáncer de las cuerdas vocales porque él absorbía todo ese humo cargando hornos. Que desde niño, sí, claro. se murió Benjamín.
Pero tú todavía sigues. No, toda la vida, somos familia. Ellos le dejan a uno entrar a su casa, compartir, y ellos esperan también de uno, que uno sea solidario. Y yo con todas las películas sigo siendo amiga de las personas con las que trabajo. Tú conociste Los Chircales gracias a tu vinculación con Camilo Torres. ¿Cuál fue la influencia de Camilo en tu vida y en tu cine? Camilo fue el maestro, nos daba metodología y además él empezó su vida política allá fue la vida política de Camilo. Y él nos enseñó el amor eficaz, el amor verdadero, que lo he mantenido en toda mi obra. Y Orlando Fassbolda nos enseñó la sociología de la acción. Yo me quedé trabajando con Camilo 3 años allá. Y siempre tengo, el año próximo cumple 50 años de muerto. Y siempre tengo su presencia. Y tú cumples 50 años de cine. De hacer cine. Porque por eso le digo, el cine nació con Camilo. Por él hago cine. Y después de Chircales, entonces... Mira, después de Chircales aparece otro sacerdote sociólogo, Gustavo Pérez Ramírez, y como ya tiene una empresa de cine, el cine viene a la universidad a decir que están masacrando indígenas en el Bichada, indígenas guajiros. Y yo le digo a Gustavo Pérez, yo me voy a filmar, y me dice, claro, listo, yo produzco la película. Pero muy famoso ese momento en que se hacían las cacerías de indígenas. Parece increíble que en esta época de la historia existieran todavía las cacerías de indígenas. Y todavía por ahí quedan algunitas. Y nos fuimos con un sacerdote que trabajaba con los guajiros hacía años, el padre González, en un campero, esos Carpati, y nos fuimos a los llanos, pero allá la metodología era otra, porque era un reportaje en 15 días, porque los militares no querían que se denunciara eso, y estaban detrás de quitarnos los equipos. Entonces era ir a un resguardo, que había niños que habían muerto por balaceras, que las mujeres las violaron, que los torturaron, que los quemaban la cara con cigarrillo, y allá en el llano le preguntaban a uno, ¿quiere hablar con racional o con irracional? Y les daban sal con arsénico. 380.000 hectáreas están en manos de 75 colonos. Solamente 10 colonos poseen 190.000 hectáreas. 6.000 indígenas han sido confinados por el INCORA a 14.000 hectáreas, reserva que tampoco ha sido respetada por los terratenientes. Es necesario distinguir entre el colono terrateniente generalmente ausentista y el colono pobre, quien sufre también la explotación del sistema. Al indígena se le llama irracional, al blanco o colono racional. Los terratenientes afirman que la única forma de solucionar el problema indígena en Colombia es matando a los indios. Y resulta que anteriormente ya había ocurrido una masacre, la de los Cuivas, que invitaron a un sancocho a mujeres, niños, ancianos, y los fusilaron, y los quemaron con gasolina. Y un indígena se voló y denunció en Villavicencio, y yo estuve en el juicio de los Cuivas, allá en Villavicencio, que como era el llano y no era delito matar indios, los absorbieron. Y entonces parece que estuviéramos hablando del siglo IX o de otras épocas de la historia. Y nosotros fuimos al tiempo que estaba Luis Carlos Galán con Gloria Pachón. Hicimos una campaña y logramos trasladar el juicio y los echaron para Gorgona. También fue otra acción política, no solamente cinematográfica. También, ¿cómo iba a quedar en la impunidad que esa gente mataba impunemente? A mí me censuraron de nada. A mí me hicieron trabajar, avanzando hambre, me hicieron trabajar, me hicieron hacer casas y garajes para los carros del ejército, me hicieron tumbar palmas en Moriche. Bueno, ahí trabajando, nos regañaba por ahí, si contestamos, dije que nos mataba, pues nos tocábamos caer del miedo. Y después de eso, a las 6 por la noche,
me quemaron aquí, que hasta el presente lo tengo aquí, en esta parte de la quemadura con un aparato de corriente. Si me creen como mentiroso, pues que vean, aquí lo tengo. Si me creen, mira, me ahorcaban, me amarraban de los testículos, después que yo le he trabajado, después que le he hecho todo, me amarraban, bueno, me insultaban para matarme. Sí, y así comenzó a despertarse la conciencia sobre la existencia y el valor de los indígenas. Yo creo que en ese momento fue cuando en Colombia se habló del problema indígena, porque aquí no se habla, no existían asuntos indígenas, que asuntos indígenas ya tiene antropólogos, abogados, eso no existía. O sea que había una masacre y mandaban vayan militares a calmar esos indios. Así era. Con violencia. Total impunidad. Y ya se empezó a hablar en Colombia del genocidio, del etnocidio, ya se empezó a hablar de los indígenas. Que cada película, aunque digan que no cambia el mundo, es muy eficaz. Sí, cómo no. Yo creo que el cine es capaz de cambiar el mundo, por lo menos de contribuir a cambiar el mundo. Mucho. Yo lo sé porque a mí el cine me cambió el mundo. Date cuenta. De manera que yo tuve mi propia experiencia y todo lo que tú cuentas y otras experiencias que yo he vivido contribuyen a que uno todavía mantenga la esperanza de que el cine sirve para cambiar la conciencia. Muchísimo. Después de Planas. Hicimos Planas y lo pudimos editar allá en ICOES porque tenían moviolas, salas de sonido, todo. Y en ese momento empieza el movimiento agrario, porque el presidente Carlos Lleras Restrepo decide intentar una reforma agraria. Entonces crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, La ANUC, cuyo lema es la tierra para el que la trabaja. Y surge el primer movimiento indígena regional en el Cauca, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en que hicimos nuestra voz de tierra, todas las luchas por la tierra en el Cauca, la voz de los sobrevivientes, porque claro, empezaban a matar los líderes y campesinos. Allí en Biotá, en Cundinamarca, aparece Arturo Alape, que era militante del Partido Comunista, y Biotá es un centro comunista, y él quería que hiciéramos algo sobre las ligas campesinas de los años 30. Entonces empezamos Campesinos, Nuestra Voz y 3 películas. Y la voz de los sobrevivientes. ¿Cómo hiciste para financiar esas películas? ¿De qué manera? Porque era extraordinariamente difícil hacerlo. Nos producía ZDF de Alemania, Filmzentrum, el Arsenal de Berlín, que nos daban el 50% de lo que producían, y así trabajábamos. Sí. Con las uñas también, de todas maneras, porque no era una financiación de gran aporte económico. Pero como éramos el equipo, éramos Jorge y yo y un sonidisco. No era un equipo así, y nos quedábamos viviendo en las haciendas, por allá en el Puracé, donde recuperaban las haciendas los indígenas. Vivíamos allá en una pobreza infinita porque allá no se conocía ni que era carne ni que era nada, solo había vacas, porque allá hay mucha industria de la leche. Y aguantar hambre, mijito, porque eso era por allá en esas montañas. Y conviviste con los campesinos y los indígenas del Cauca. Recuperaban una hacienda y vivimos allá en la hacienda, allá firmamos El Mito del Diablo, en el Puracé, con los actores, los indígenas. ¿Cuántos años duraste haciendo eso? 5, casi 6 años. Fue un trabajo muy extenso, y luego esa película tuvo premio en Berlín, la Federación de la Crítica, y luego se acabó el movimiento agrario porque empezaban a matar a todos los líderes. Y los llamaban por teléfono, mataron a este, y mataron a este, y yo editando los veía ahí en la moviola, y eso nos causó mucho dolor, depresión, y mucha rabia también. Y sí, y nuestros hijos estaban pequeños, Lucas y Milena, y siempre estábamos lejos, y Jorge me dijo, vamos a hacer algo cerca, para estar con los niños, en la sabana, y aparece Amor, Mujeres y Flores. ¿Cómo fue Amor, Mujeres y Flores? Pues porque esa película también tuvo una repercusión considerable y cambió en cierto sentido la vida de las cultivadoras, de las trabajadoras. Fue de las películas más eficaces. Pues empezamos a trabajar, como siempre es uno, trabajo de campo, investigando, pero estaba prohibido meterse a filmar en las empresas, porque ya sabíamos que usaban pesticidas prohibidos, y mucha mujer se enfermaba, había abortos, problemas sobre todo neurológicos, y ahí le metimos casi 4 años. Nos la produjo el Canal 4 de Inglaterra.
Como siempre, un largo trabajo de investigación, Claro. de incorporación de la gente a la filmación misma, Y la al gente trabajo. empezó a denunciar lo que estaba pasando allá, porque había una jovencita, Mariela, que había entrado a escoger muy jóvenes y les pagaban muy mal porque era como contratos. Y ella empezó a sentirse muy enferma y con los pesticidas le dio leucemia. Y entonces se murió. Ella se casó con un campesino que era como un campesino que la quería muchísimo, tuvo 2 niños y se murió. Y entonces no querían, porque Jorge buscó un antropólogo de los Andes, un tal Rodrigo Villar, que tenía empresas de flores. Y cuando vio que Jorge denunciaba todo eso, y empezó a insultarlo de miseria, falso izquierdista, y el equipo se volvió para el diablo. Entonces eso afectó mucho a Jorge, porque creyó que la gente era sincera y no. Y no era. Y entonces, pues, al final Jorge empezó a enfermarse. Jorge falleció en enero del 87. Pero tú alcanzaste a hacer con Jorge otra película, empezar a hacer otra. Mira, yo acabé Flores, Juan José dejará no desconocer. Mucho. La película la acabé con Juan José y la edité con Juan José. Y luego ocurre lo de Armero. Y me voy a Armero al año de la tragedia y me encuentro con... Y eso estaba todavía lleno de cadáveres y restos humanos, pero encuentro una viejita mágica, una viejita que era una campesina, María Eugenia Vargas, que ella tenía la mejor carpa, la más bonita. Ella decía que Fidel Castro le había mandado una gallina, y era una viejita que hablaba con los animales. Y hice una película, porque ya con Jorge dijimos se acabó la época política. Ahora viene la poesía, un cine más humanista. Hicimos una película sobre la tercera edad. 2 viejitos que quedaron solos y perdieron todo el Armero. Sin embargo, todavía hay una marca de protesta y de rebelión en todo tu cine. Porque denuncié que la Cruz Roja se robó todo. Allá saquearon y robaron y a los viejitos, como les dieron casas y los viejitos no podían pagar, los dejaron solitos en un campo de refugiados en 2 carpas, los 2 viejitos solitos, porque no podían pagar las casas. Y Focine me cayó encima. ¿Cómo se le ocurre denunciar la Cruz Roja? Doña Marta, usted no puede denunciar, porque eran como una escuelera, una señores guerra, que si uno no hacía lo que quería Focine, le quitaban la plata. Eso era Focine, hablando claro. Sí. Bueno, este es un momento que sé que para ti es muy doloroso, que es la muerte de Jorge. Sí, fue un golpe muy duro. ¿Cuándo fue que murió Jorge y cómo murió? En enero, él empezó a tener una depresión y tenía una úlcera gástrica porque Jorge fumaba demasiado. Entonces tuvo una hemorragia que nadie esperaba, nadie, y él falleció en enero del 87. Sí. Marta, ¿quién fue Jorge para ti, para tu vida? Uy, fue una persona de un talento infinito. Jorge primero fue un gran fotógrafo, un fotógrafo único que yo no he encontrado, alguien que tenga ese sentido de la imagen. No es cierto, dejó un archivo, tenemos como 9.000 negativos que estamos clasificando y todo. Y una persona que amaba el cine profundamente. Bueno, ese es el Jorge profesional. ¿Y el amor? Jorge, ¿tu amor? Pues fue un gran padre con mis hijos. Él, siendo de un origen tan humilde, él era muy culto. Jorge leía muchísima literatura. Jorge era una persona que decía, soy un cineasta 24 horas. Realmente es una vocación muy grande. Y sin embargo tuvo que hacer muchos esfuerzos en su vida para sobrevivir. Y cuando salió del amparo de niños, tú me cuentas que trabajó como albañil. Para ayudar a la mamá, doña Anita. Pero que usaba el dinero en comprar libros. Se la pasaba, él trabajaba con cuando construyeron el lago, él trabajó allá como albañil. Y le decían que si él tomaba sopa de letras, porque se la pasaba era leyendo. Sí. Sí, yo creo que Jorge es un ejemplo sumamente raro
de una persona capaz de construirse a sí misma. Sí, ¿no es porque cierto? nacer en el hogar en que nació, crecer en el amparo de niños, ser albañil, vivir en la miseria, sin un padre, y sin embargo convertirse en un hombre culto, en un cineasta con una sensibilidad extraordinaria, una capacidad de encuadre y de movimiento, es decir, de narración cinematográfica también excepcional, Y él con quería tu hacer guía, desde ficción. luego. Jorge empezó a trabajar con la LAPE y hubiera sido vital que lo hubiera hecho toda la guerra de Villarrica, toda la época, lo que Focine impidió hacer, porque todos los guiones de la violencia eran vetados. Pero de todas maneras creo que es el momento de detenernos para rendirle un homenaje a Jorge. La gente lo ha olvidado, pero Jorge hizo una gran contribución al cine documental, a un cine honesto, un cine comprometido, un cine que dio todo. Jorge Silva nació en Girardot en 1941. Fue hijo de Ana Silva, trabajadora doméstica, y de un padre del que no conoció ni siquiera el apellido. Apenas pudo estudiar hasta tercero de primaria, cuando a los 6 años su madre fue contratada por una familia bogotana, fue enviado al amparo de niños, institución que acogía a menores sin medios de subsistencia. Pero pronto emprendió un camino en el que no lo detuvieron la miseria, ni la caridad, ni la ignorancia. Un camino de superación difícilmente comparable. Impulsado por una poderosa fuerza interior, empezó a beber la literatura del mundo con una sed insaciable. Después vinieron las exposiciones de arte y finalmente los cineclubes. En estos descubrió su vocación más profunda, el cine, y sobre todo la fotografía cinematográfica. Con el apoyo de algunos amigos, realizó su primer trabajo de dirección y fotografía, Días de papel, un cortometraje juvenil inconcluso sobre la imposibilidad de integración de clases opuestas, y una alegoría sobre su propia infancia. Más tarde, mirando en retrospectiva su corto, Jorge halló en él muchas deficiencias vinculadas con una estética hueca. Pero más allá de algunas debilidades, ya estaba en esas imágenes una constante de su cine: la denuncia de la inequidad y la injusticia y su protesta ante ellas. Fue también en los cineclubes donde Jorge encontró su destino como ser humano. Marta Rodríguez, el amor de su vida y su directora y codirectora para el resto de su tiempo en la Tierra. Desde 1966 hasta su muerte, en la madrugada del 28 de enero de 1987, Jorge creó al lado de Marta 7 documentales de enorme relevancia en el cine nacional y latinoamericano. Importantes proyectos de cortos y largometrajes, documentales y de ficción, productos de su elevado nivel cultural, su profundo conocimiento de la realidad colombiana y su maestría como cineasta, se troncharon junto con su vida, terminada apenas a los 46 años. Las graves carencias de su infancia y su adolescencia probablemente incidieron en un final tan precoz que dejó inconclusa una obra que habría trascendido hondamente en el cine colombiano. Queda una sensación de orfandad.
Después de que Jorge falleció, tú lograste recuperar tu energía y seguir sola ese largo e ininterrumpido no estaba camino. sola, mi hijo Lucas empezó a hacer cine. Qué bien. Porque Lucas del colegio me ayudó a editar flores y tenía una vocación por el cine hasta el presente. Entonces seguí trabajando con Lucas y entonces se acabó el cine. Cerraron laboratorios, cerraron todo y llegó el video. Y volví al Cauca y me encuentro que todos los indígenas estaban cultivando amapola. Porque llevaban los narcos del valle, les daban las semillas y cultiven. Y lo cultivaban mujeres evangélicas. Pero se armó un escándalo periodístico. No, diciendo que tenían hectáreas de amapola. Entonces empezamos con la contrainformación que se creó con ese movimiento de artistas que estaban acompañando el movimiento agrario, todo eso. La primer documental fue en Guambía y el segundo fue cuando el terremoto del río Páez, la avalancha. Que entonces me quedé 3 años en tierra adentro, hice Los Hijos del Trueno y luego salió un concurso de diálogos de nación con Mayín Naranjo. Hice la última, nuevamente en Guambía, donde había una composición impresionante. La amapola trajo armas, vicio, enfermedades venéreas, violencia con la mujer, mucho suicidio y luego embarazos de indígenas de 11 años, de 12 años. Destruyó la cultura indígena, estaba acabando con ella. Era el enemigo de la cultura indígena. Y me quedé allá como 3 años, hicimos Los Hijos del Trueno, que ya vino Lucas a filmar conmigo, y formé indígenas que trabajaron conmigo, porque hicimos un taller internacional con Iván Sanguinés, que nos dio la UNESCO la beca, y ya les dimos un taller a los indígenas y empezó el video indígena. Qué importante, porque los indígenas empezaron a saber qué era su cine y a crear el cine desde su punto de vista. Y como ya la tecnología era más sencilla, claro, el video empezó. La segunda masacre, que fue en Caloto, que mataron 20 indígenas entre policías y narcos, la filmaron 2 indígenas. Hablábamos hace un momento también de tu familia, porque pues están tus 2 hijos. ¿Qué hacen ahora? ¿Cómo Lucas sigue hijos? haciendo cine. Él tiene una boca, porque él no encontró como su mundo con el mundo indígena. Lucas es musicólogo y cuando fue a San Basilio de Palenque se enamoró de la cultura afro y ha hecho la historia de Paulino Salgado, el mejor tamborero, la historia del brujo, y ahora está haciendo una ficción en Guapi sobre las marimbas. ¿Y tu hija? Mi hija Milena es violinista, ella se fue a vivir a Estados Unidos y ahora me ayuda mucho con mi trabajo en la distribución de las películas, en todo. Tú hiciste los arrabales de la ciudad, la pobreza de la ciudad, los campesinos, los indígenas, pero también dedicaste parte de tu experiencia cinematográfica, de tu cine y de tu vida a los afrodescendientes. Cuéntame un poco sobre eso. Cuando en el año 99 llega un joven, Luis Fernando Restrepo, a aprender cine conmigo. Y entonces es cuando la ciudad se llena de desplazados. Empieza a llegar gente desplazada de la masacre de Mapiripán, de las masacres, cuando empiezan las autodefensas, la guerrilla, el narcotráfico, mejor dicho, la delincuencia común, y se llena Bogotá de desplazados. Y empezamos a filmar la toma de la Cruz Roja Internacional, que duró 3 años por los desplazados. La toma del milenio. La toma del milenio, que la acabamos de editar. Y aparece una ONG inglesa, Oxfam, que me dice: doña Marta, queremos que usted vaya a filmar, pero asume todos los riesgos, porque era zona de guerra. Y nos vamos con Fernando y metemos 6 años. Todavía hay 3 documentales, nunca más, que la gente la bombardearon, la sacaron con los paramilitares. La Operación Génesis, la famosa Operación Génesis. Vivieron en el Coliseo de Turbo 3 años, con el calor que hace en Turbo de 40 grados. Los acompañamos hasta que retornaron. Luego encontré las mujeres viudas, que son 2 mujeres, Marta Palma, que le matan el marido, la sobrina, le arrasan la casa, baja por el río Atrato y vive en Turbo, en el barrio obrero, con una hermana, y la mató a la pena moral. Y luego Soraya Amor No es Olvido, que también le matan el marido y se va a vivir al Coliseo con 6 peladitos y uno recién nacido.
Tú me contaste en un encuentro que tuvimos en Caracas, en un encuentro de documentalistas, me contaste que había una tumba muy especial, un monumento muy especial en Turbo, en el que estaban escritos los nombres de todos los muertos. De los muertos. Querida Marta, dentro de las muchas irresponsabilidades que yo cometo en la vida, está la de escribir un poco de poesía. Ah, correcto. Y cuando tú me contaste la historia de ese monumento, y que yo no recordaba muy bien que estaba en Turbo, pero no se me olvidó nunca que ese monumento existía, y escribí un poema sobre eso y quisiera, abusando de ti y de la audiencia, leer un pedacito de ese poema. Bueno, sí, señor. En el centro de la selva magnánima, pródiga madre, mancillada, cercenada, en la aldea inerme e indefensa, donde los fugitivos, prohibidos de su mar prodigioso, exiliados de sus ríos nutricios, habitan todavía una inconcebible sobrevida, se levanta el tosco monumento, erigido por manos viudas y huérfanas. Solo contiene los nombres de los que no vendrán. Nombres con tierra y agua y sal y sol, como todos los nombres. Nombres que sangran en la memoria que los convoca y reúne en el más mísero cenotafio del mundo. Ese es un pedacito del poema. En ese monumento, ahí filmamos una secuencia con Soraya, porque estaba la lista de los muertos. Y un hijito dice, Baloyes, ese es mi papá. Ese es mi papá, ¿cómo no? Sí. Lo recuerdo y me impresiona cuando veo esas imágenes. Sí, claro. Juan Antonio Valderrama. Simón Baloyes, ese es mi papá. Simón Baloyes. Simón Baloyes. Simón Baloyes. Marta, gracias por tu presencia. Bueno, Leopoldo, muy bien. Con mucho gusto. Ha sido otra edición de Homenajes.